En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hoy es la fiesta de la Sagrada Familia y vemos que en este Evangelio se ve un poco de lo que era la vida familiar entre los miembros de la Sagrada Familia, San José, la Virgen María, el Niño Jesús, y esas virtudes que deben inspirar, las virtudes familiares, y no solo familiares, sino de toda vida humana, porque nos dio tanto Jesús como la Virgen María un ejemplo, también San José, claro, un ejemplo que vale para muchos estados de vida. Pero como aún los mismos romanos, los paganos, tenían una gran estima por la familia, la célula familiar, que es la célula de la sociedad, y que la sociedad se funda sobre la familia. Una sociedad fuerte, una sociedad sólida, es una sociedad donde hay familias fuertes y bien hechas y bien unidas, ¿verdad? Como un cuerpo en el cual las células están defectuosas, que tienen cáncer, ¿verdad? Pues un cuerpo que se destruye, que se deshace, porque las células se están deshaciendo. Pues es lo mismo en la sociedad. La célula familiar es lo que hace que una sociedad exista. Y cuando se destruye la célula familiar, se destruye la sociedad. Y hoy vemos cómo la sociedad se cae en pedazos, porque la célula familiar está atacada por todas partes. Y es un drama gravísimo ver cómo las familias se destruyen por falta de obediencia, por falta de sacrificio, por falta de virtud de fe, de unión a Dios. Y las familias se están destruyendo. Entonces tenemos un grandísimo ejemplo en la Sagrada Familia, de las virtudes del padre, las virtudes de las esposas, las virtudes de los hijos. Y veamos muy bien, porque a veces sabemos las cosas pero no reflexionamos en ellas, pero deberían ser evidentes, ¿verdad? Nuestro Señor era el Rey, porque es Dios. La Virgen María es la Reina, porque es la Madre de Dios. Pero son esos que son los reyes que obedecen. Y el que es más importante es el que obedece más, el Niño Jesús, como hijo. Y los dos aceptaron de ponerse bajo las órdenes de San José, que era un gran santo, sí, pero no era Dios. No era tampoco, era el padre adoptivo de Jesús, pero no era realmente su padre biológico, si ustedes quieren, físico. Esa humildad de nuestro Señor, de la Virgen María, de aceptar, de obedecer. San José era un padre bueno, pero era la autoridad del hogar. Y 30 años nuestro Señor estuvo sujeto. Hoy los hijos se independizan muy rápidamente, ya no quieren que los padres les den órdenes. Pero es el orden de Dios. Dios hizo así la familia. Y toda sociedad bien hecha, que es una pequeña sociedad, la Sagrada Familia, la familia es una pequeña sociedad, pero es una verdadera sociedad. Y como toda sociedad, pues debe haber autoridad y debe haber obediencia. Si no hay obediencia, ninguna sociedad puede mantenerse, se destruye, se degrada. No se trata de una autoridad tiránica, pero sí de una verdadera autoridad. Y pensemos el ejemplo de la Virgen, la obediencia que la Virgen María tuvo hacia San José,
Piensen particularmente la noche en que el ángel apareció a San José, no apareció a la Virgen María, apareció a San José y le dice, tienen que irse a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. En la misma noche San José tomó sus disposiciones y salieron para Egipto. La Virgen no se quejó, no desobedeció, no dijo que era una locura, lo que estaba, no, admiremos la obediencia simple de la Virgen María. Y esa virtud de la obediencia en una sociedad democrática como hoy vivimos, porque es verdad, el espíritu democrático y liberal ha penetrado los espíritus, y no solo afuera de las personas que no son de la tradición, pues también en la tradición nosotros tenemos estamos afectados por este ambiente, por esta mentalidad, y nosotros a veces también somos así, un poquito, ¿no? Contestatarios, queremos comprender todo, queremos explicar todo para obedecer. Ciertamente, en cosas particulares puede ser que uno se haga preguntas, ¿verdad? No estamos tampoco completamente una obediencia absolutamente necia, ¿verdad? Pero sí se trata de obedecer a veces. Pero Dios hizo, las sociedades que Dios hizo no son democráticas. Por ejemplo, la sociedad familiar es una sociedad de origen divino, porque desde el inicio Dios hizo la familia en Adán y Eva, y en la familia no es una sociedad democrática, ¿no? Sí hay una autoridad, repito, no es una autoridad tiránica, absurda, pero sí es una autoridad. Y la Iglesia Católica, Dios la hizo, no la hizo democrática, Dios hizo la autoridad que es jerárquica. Y el espíritu democrático, incluso como hoy se lo entiende, bajo pretexto de que la antigua sociedad griega tenía una democracia, pero no era la misma, no es la misma que la democracia moderna y la mentalidad moderna. En ese tiempo había otro tipo de autoridad, una verdadera autoridad. No se concebía como hoy la concibe la democracia liberal, democracia finalmente anticristiana. Y el peligro de nosotros es dejarnos contagiar por ese espíritu. Está bien que vivimos en una época muy difícil y tenemos cierto punto sí tener ese cuidado de ser críticos, sí, pero no en todo. Hay que la noción de obediencia cristiana existe, forma parte de las virtudes católicas. Entonces, ¿cómo la vamos a practicar? ¿Cuándo la vamos a practicar? Hay que practicar también la obediencia. Entonces, sí, ciertamente cuando hay cosas que realmente nos inquietan, o sea que sentimos que es una agresión a nuestra fe, a veces no sabemos por qué, entonces en ese caso sí podemos hacernos una pregunta, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que todo lo que diga un padre de familia, lo que diga una autoridad, lo que diga un sacerdote, tiene que ser puesto en tela de juicio. Eso no es católico, no es una actitud cristiana. Aunque todos, pues debemos, ciertamente estar atentos, ¿verdad? Porque este mundo es difícil, pero no desechemos completamente la virtud cristiana de la obediencia, que es real, no es una cosa que está en las nubes, ¿verdad? Y esta sociedad tan santa que fue la Sagrada Familia, pues nos dio todo ese ejemplo de convivencia también entre los miembros, porque ciertamente la vida no es fácil y a veces hay cosas que nos contrarían, pero ahí se impone la paciencia.
¿Por qué hoy las familias se destruyen constantemente? ¿Por qué ya no los matrimonios no duran como antes, verdad? Que antes los divorcios eran una cosa rarísima. Casi nadie se divorciaba y era para siempre la unión familiar. Hoy es común, es pan cotidiano de que oímos que fulanito se volvió a separar. Entonces, ¿por qué? Porque ya no hay el espíritu de paciencia, de sobrellevar las penas y los defectos de todos, tanto de los hijos como de los padres, como de todos. Porque nadie es perfecto. En este mundo nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. La Sagrada Familia eran perfectos, pero eran de todos modos pacientes, y se ve muy bien en la actitud. El silencio de San José es algo que nos deja en la admiración. Su vida de trabajo, de fidelidad a sus obligaciones. La Virgen María igual. Casi nunca hablaba la Virgen María, y cuando hablaba era para alabar a Dios. Y el niño Jesús, pues una vida de obediencia, a pesar de ser el Verbo de Dios, hecho hombre. Entonces, esa convivencia se hace posible por la paciencia, sobre todo en nuestras condiciones humanas, de defectos humanos, y ciertamente hay defectos que cuando se ven de lejos no parecen grandes defectos, pero ya que se ven de cerca nos parecen grandes defectos. Sin embargo, son lo mismo, pero la impresión que tenemos por la cercanía, por la familiaridad, nos parece que es algo muy grave, pero no es forzosamente así. Lo que pasa es que estamos conviviendo constantemente con un pequeño defecto que a la larga nos parece muy pesado. Entonces hay que tener cuidado de saber sobrellevar esos pequeños defectos, que a veces no son tan graves, pero que sí son molestos, sí puede ser. Pero ahí está la virtud cristiana, de la paciencia, de la caridad, y una fuente de mérito muy grande, porque Dios nos envía sus cruces, porque por esas cruces podemos hacer méritos. Y se dice que Dios trató con más cruces aquellas almas que más amó, y en realidad las almas que más sufrieron son las que ahora son las más grandes en el cielo, que son más gloriosas, sobre todo la Virgen María, pero también San José y los santos. Si vemos la vida de los santos, todos los santos llevaron su cruz y la aceptaron, y ahí está una fuente de mérito. No se trata de buscar la cruz de una manera imprudente, sino que esperar que Dios nos la envíe, y si Él no la quiere enviar, hay que aceptarla, hay que sobrellevarla, hay que tratar de tener paciencia, y en medio de nuestras dificultades, de nuestras penas, pues a seguir haciendo nuestro deber, ¿verdad? Y pero ese ejemplo pues lo podemos siempre observar y inspirarnos en el ejemplo de la Sagrada Familia, que es un ejemplo el más bello que pueda haber. Y pensemos que esa unión de la familia pues se hace en la fe cristiana, esta fe que hoy está agredida, que está desacralizada, que está impugnada de mil maneras. Y entonces el corazón de una familia es Dios, pero ¿cómo vamos a tener ese contacto con Dios, ese nexo con Dios, si no tenemos la fe, o si no tenemos la caridad, o que no tenemos una fe entera? Es una fe a mitad, una fe mal hecha, mal concebida, mal formada. Entonces nuestra caridad es igual. San Alfonso de Ligorio nos dice que la fe es el fundamento de toda la vida cristiana, el fundamento de la caridad. Entonces
es lo que hoy se olvida mucho en la iglesia moderna, que la fe no se la considera realmente. Se habla mucho de la caridad, y es verdad que la caridad es la virtud más importante, pero la caridad, como dice San Alfonso, es la perfección de la fe, es el coronamiento de la fe, pero la fe es el fundamento de la caridad. En tanto, la verdadera caridad no puede subsistir si la fe no está ahí. Y una fe que no tiene caridad, pues es una fe incompleta, es una fe que le falta algo. Entonces sí, la fe es el fundamento, pero se necesita la caridad para que haya la perfección. Y una sin la otra no puede subsistir. Así que una caridad que está fundada sobre una fe defectuosa es una caridad defectuosa. No nos hagamos ilusiones que personas que nos dicen que tienen mucha caridad, que no sé qué, pero que tienen una fe defectuosa, porque dicen esto, porque no está bien. Entonces no puede haber una heroicidad de la caridad si no hay una fe que esté bien hecha, que esté una fe exigente, una fe total en la enseñanza de Dios. Entonces los santos, que según eso que se nos quiere decir que eran santos, pero que en su fe tenían defectos, no pueden ser santos, porque la perfección de la caridad se funda en la perfección de la fe. No hay caridad perfecta sin fe perfecta, es imposible. Por eso la nueva misa no puede hacer santos, no puede crear santos, porque la nueva misa está hecha con el concepto protestante, con el espíritu protestante. Entonces sí, yo no digo que pueda haber personas bien intencionadas que vayan a la nueva misa, pero no puede haber la heroicidad de la caridad, porque no hay la perfección de la fe. Es una ilusión, no es posible teológicamente. Así que, ¿por qué nosotros, la tradición y la verdadera tradición, que es la resistencia hoy, así, a ese punto estamos? ¿Por qué nuestra actitud de intransigencia? Porque no queremos que nuestra fe se deforme, se la destruya de una manera sutil. Y ciertamente no basta la Santa Misa, porque nosotros vemos, en la tradición siempre se insistió sobre la importancia de la Santa Misa, cierto, es verdad, pero Monseñor Lefebvre mismo decía ya al final de su vida que cuidado, la fe es antes que la misa. La fe en la iglesia, la fe en la enseñanza de la iglesia es antes que la misa, porque no se puede ni siquiera asistir a la misa con fruto si uno no tiene la fe. Y uno no puede asistir y comulgar con mucho fruto, que es el fruto de la caridad, de la recepción de la Eucaristía, si uno no tiene una fe bien formada. Cuidado. Entonces nosotros sí defendemos la misa, sí defendemos los valores de la iglesia, la liturgia, los cantos de la misa, la belleza del culto, pero antes que eso defendemos los principios, la fe. Y ese olvido de la doctrina, de los principios de la fe, hace que la tradición está perdiendo su sabor. Como decía nuestro Señor, ¿de qué sirve una sal que pierde su sabor, sino para ser tirada y hollada por los hombres? Ciertamente la fe es la que es el fundamento de la vida cristiana y lo que le daba valor y consistencia a la tradición. Entonces hoy hay muchos movimientos, según eso, tradicionalistas, pero si uno observa bien, ¿qué defienden? Defienden solo la misa.
ya no se atreven a denunciar el error. Porque si uno ve, la Iglesia siempre en los concilios no solo se limitaba a definir dogmas, siempre al final de los concilios había los anatemas. O sea, no solo la exposición de la doctrina católica, sino también la condenación del error opuesto. Ese error hay que denunciarlo, hay que decirlo expresamente, públicamente, de una manera concreta. No basta enseñar la verdad, no basta enseñar la verdadera doctrina, sin también condenar el error, denunciar el error. Eso fue el espíritu de la Iglesia, la actitud de la Iglesia a lo largo de los siglos, que no nos digan otra cosa. Y todos los concilios terminaban con los anatemas. Eso no es el caso del Concilio Vaticano II. No es el caso. Entonces, esa falsa ilusión de decir, sí, yo voy a decir la misa, yo voy a practicar el catecismo, pero no voy a denunciar el error para no tener problemas, para no pelearme con nadie, es un error. Los santos denunciaban siempre el error expresamente, y hasta los vicios y defectos de los herejes. O sea, eran bastante, en ese punto, intransigentes los santos. Hay que leer las vidas de los santos. Y entonces nosotros no solo defendemos la misa única y simplemente, queremos toda la doctrina de la Iglesia, comenzando por la enseñanza de la fe, que es fundamento de la caridad y de todas las virtudes. Sin el fundamento no se puede construir una casa, es una ilusión. Entonces, esta actitud de intransigencia en la fe es fundamental. Y si uno curiosea, por ejemplo, en el internet, hay yo he visto, por ejemplo, lugares donde hablan de cosas muy bonitas de la vida cristiana, hasta son personas que son de estilo Ecclesia Dei, de la Fraternidad San Pedro, etcétera, y hasta vi un video en el cual hacían una apología de la sotana, que en sí no es algo malo, ¿verdad? Pero se limitan solo a esos aspectos. No quieren denunciar los errores del Vaticano II. Y se ve que hacen misas muy bonitas, con cantos muy bonitos, con ornamentos muy bonitos, incienso. Y no hay denunciación del error. No hay condenación, combate del Vaticano II. No lo hay. Entonces, ¿qué tipo de vida cristiana se puede llevar si estamos escondiendo o disimulando el error? Sobre todo los sacerdotes, ¿verdad?, que tienen esa misión de enseñanza. Entonces no podemos aceptar esas actitudes. Y ciertamente el demonio siempre busca nuevas astucias, ¿verdad? Entonces esas personas que tratan de hacer de la tradición solo un aspecto exterior, solo un aspecto puramente catequístico, está bien, no es algo malo, pero hay que ir más allá. Y viendo la agresividad del mundo moderno, de todos lados, que agrede nuestra fe, nuestra vida cristiana, nuestras costumbres cristianas, nuestras tradiciones, se necesita una entereza total en la doctrina, en la actitud cristiana. No se puede jugar cuando uno está a ese nivel de combate. Entonces debemos tener una actitud de entereza doctrinal, antes que todo, y combatir el espíritu democrático que lo tenemos todos, ¿verdad? Así, en cierta medida, ¿verdad? Sí, padre, somos varias personas que pensamos esto, pues usted debe aceptar esto. No es así. No es así. Hay razones que puede tener un sacerdote que pocos fieles la entienden. ¿Por qué? Porque la teología nos enseña ciertas cosas
que pues un sacerdote aprendió, ¿verdad?, en el seminario, en su educación, su formación, y que a veces no es fácil explicar, pero sí hay principios teológicos que pueden inspirar la actitud de un sacerdote y que no puede él explicar todo forzosamente por qué toma una decisión o no toma una decisión. Así que la Iglesia no es democrática, ¿no? Y otro peligro es el espíritu liberal que también nos hace ser parciales en nuestros pensamientos, en nuestras convicciones, en nuestras actitudes. Queremos conciliar una actitud cristiana con una actitud mundana, una actitud de debilidad, de más o menos de como pactizar con el mundo, aunque no sea algo muy grave, pero es una manera de comportarse, de falta de interés y convicción. Entonces, cuidado con esas actitudes y que nos debilitan. Y otro peligro es la ceguedad diabólica. Nunca tal vez el demonio ha estado tan presente en el mundo y no hay que ignorar la acción diabólica. El demonio puede actuar sobre nosotros, no solo sobre los malos, sino también y sobre todo sobre aquellos que aman a Dios y que quieren servirlo. Y el demonio puede cegarnos, tal vez por la falta de oración, tal vez por un poquito de orgullo, tal vez por un poquito de falta de humildad, de amor de Dios. El demonio nos crea impresiones como que algo es más importante, que algo es menos importante, y nos lleva a ahí donde él quiere. Aunque sean buenas personas, el demonio puede actuar sobre ellas. ¿Cuál es nuestra arma contra la acción diabólica? Sobre todo la oración. Y yo añado la humildad y la vigilancia, como decía nuestro Señor, vigilar y orar para que no entréis en tentación. Son cosas demasiado conocidas, pero al mismo tiempo demasiado olvidadas. Pongámoslas en práctica, ya las sabemos. Entonces, vigilar y orar para que no entréis en tentación, caigáis en tentación, es las palabras de nuestro Señor. Demasiado evidentes, por eso son olvidadas, curiosamente. Entonces, esa ceguedad diabólica nos puede invadir a cualquiera de nosotros y todos estamos tentados. Nadie es exento de las tentaciones diabólicas, nadie. Y así que, como en nuestra época es una época de ceguedad, debemos nosotros tener cuidado. Y yo creo que la vida de oración nos da una luz particular de Dios y una especie de anticuerpos, de verdad, para esas situaciones que pueden presentarse. Y pensemos en la pasión de nuestro Señor, como la Virgen María sí concebó plenamente la fe. Los apóstoles dudaron, los apóstoles huyeron, los apóstoles hasta negaron a nuestro Señor. Pero la Virgen María guardó la plenitud de la fe, la entereza de la fe. Ella no dudó, ella no flaqueó, ella no hizo ninguna componenda con el error o la persecución del momento. Entonces, esa entereza de la Virgen es nuestro modelo, y podríamos decir que es el modelo de los que quieren salvar la tradición, porque la Iglesia es tradición. No nos hagamos ilusiones, la Iglesia católica es tradición, esencialmente tradición. Entonces, queremos conservar la plenitud de la fe, y por eso estamos aquí tratando en la Iglesia de las catacumbas, tratando de conservar la fe. ¿Por qué no buscamos un lugar más cómodo, verdad? Más agradable. Porque estamos defendiendo los principios, estamos defendiendo la doctrina. Por eso estamos en estas situaciones difíciles. No perdamos de vista nuestro combate, nuestra lucha. Si no, vamos a flaquear y vamos a decir, pues no, vámonos a ahorita en la fraternidad, donde es más cómodo, donde hay bonitas
cantos, hay lugares más cómodos, más amplios, y ahí con que tengamos la misa, pues ya. No se trata de eso, no es una cuestión, y estas dificultades que vivimos es porque queremos conservar la fe, como la Virgen María, no como los apóstoles que huyeron. Queremos conservar la plenitud de la fe, no solo en el pensamiento, sino también en las obras. Y tengamos presente que la concepción de la fe y la práctica de la fe van juntas. Si uno no vive como piensa, termina por vivir, por creer como vive. Así que debemos tener ciertamente grandes convicciones, pero vivir esas convicciones, ¿sí? Entonces no estar coqueteando con el mal, con el error, o con las inspiraciones diabólicas. Y a todos nos ha pasado, porque nadie es exento de alguna vez haber flaqueado, de alguna manera. Pero cuando uno flaquea, pues uno toma experiencia y dice, voy a tener más cuidado, voy a rezar un poco más, voy a conformarme un poco más al Espíritu de Dios, al Espíritu de la Virgen María. Tengamos una gran devoción a la Virgen María, porque ella, a los que la aman, los fortifica. Es algo que es la devoción a la Virgen María es muy importante para que ella nos conserve en una actitud de espíritu verdaderamente cristiana. Entonces, tengamos en nuestros hogares una gran devoción a la Virgen María, y ella nos va a inspirar la actitud de ánimo que es buena, y es siempre una actitud de humildad, de amor a Dios, de recogimiento, porque esa peste de la disipación, esa siempre va junta con el espíritu mundano, la disipación del espíritu, y esa disipación hay que huirla como la peste, porque nos invade cada vez que salimos a la calle, que vamos a comprar algo, que tenemos que hacer algo en el mundo. Ese espíritu mundano está ahí, latente. ¿Nos dejamos invadir o estamos en guardia? Entonces, pensémoslo bien para que Dios nos ilumine. Tengamos una gran devoción a la Virgen María y a San José, que también vivió esa vida de una manera ejemplar, y al niño Jesús. La Sagrada Familia era un lugar donde, era como un santuario, ¿verdad? La casa de la Sagrada Familia. Y así el Papa Pío XII, cuando hablaba de la familia, hablaba constantemente del santuario familiar. Es decir, que el hogar debe ser un santuario donde Dios esté presente. Es lo que les deseo, y también en vuestros corazones la constante presencia de Dios. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.